por favor, recuerda suscribirte a mi canal, Creciendo en Fe. Vivimos en un mundo cada vez más secularizado, que abiertamente rechaza a Dios y todo lo relacionado con Él. Por medio de las redes sociales, ahora es más fácil propagar una idea, aunque ésta sea falsa. ¿Cuáles son las excusas más comunes para dejar la Iglesia Católica o no asistir a misa? Son muchos los que expresan las razones por las que han decidido dejar la Iglesia Católica o ya no asisten a misa. Una de las razones más comunes para dejar la Iglesia Católica es: No voy más a la iglesia porque está llena de hipócritas. comencemos por señalar que cuando Jesús predicó la buena nueva del reino de Dios, dejó muy claro a quienes él venía a buscar. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Marcos 2, 17. De aquí que veamos a la Iglesia como el lugar de acogida de los pecadores, de los que reconocen que necesitan de Dios para poder llegar a la santidad. Como nos dijo Timothy J. Keller. La iglesia es un hospital de pecadores, no un museo de santos. Tenemos a los santos, como modelo de vida, pero ya ellos están en la presencia de Dios y no pecan más. Aún ellos, mientras estuvieron en el mundo, pecaban, como nos dice Proverbios 24, 16. Porque el justo, aunque caiga 7 veces, se levantará. Nosotros como la Iglesia peregrina, seguimos en este mundo roto, en donde continuamos pecando todos los días. Pero en la medida que reconocemos, humildemente, que necesitamos la gracia de Dios para vencer el pecado, seguiremos asistiendo a la Iglesia. Otra razón para dejar la Iglesia, que surge cada vez que los medios comparten un caso de abuso contra menores, de parte del clero católico, es: Jamás volveré a una iglesia católica, porque permite a curas pedófilos. nuevamente recordamos que la Iglesia está llena de pecadores. Y como nos indicó Jesús, El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Juan 8, 7. aquí el punto a discutir es: la pedofilia no es exclusiva de la Iglesia católica. La encontramos en todos los grupos sociales como escuelas, negocios, iglesias protestantes, deportes, familias, etc. Segundo, podemos decir como nos compartió el beato Fulton Sheen: Juzguen a la iglesia católica no por aquellos que apenas viven por su espíritu, sino por el ejemplo de aquellos que viven más cerca de él. si vamos a usar como excusa dejar de asistir a un lugar, por la presencia de pedófilos, dejaremos de ir a muchísimos lugares, no solo la Iglesia católica. Siguiendo con las excusas, en este caso, para dejar de asistir a misa en la Iglesia católica, tenemos la muy conocida queja: No voy a misa, porque es tan aburrida y salgo tan vacío. este tipo de expresión solo es posible cuando se ignora lo que estamos celebrando en cada misa. Pero dejemos claro lo que nos dijo San Juan Pablo II. La misa no es un espectáculo, es el sacrificio de Cristo en el que debemos participar con reverencia. A misa no vamos para pasar un rato ameno, no vamos para que la música nos emocione, no vamos para que el sermón nos haga llorar, en fin, la misa no es para nosotros, es para Dios. Es nuestro acto supremo de adoración a Dios. La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. Eucaristía significa, ante todo, acción de gracias. Catecismo de la Iglesia Católica 1360. Asistimos a misa, porque Dios es lo primero en nuestras vidas. Porque Él merece toda nuestra honra y adoración. Porque a Él le debemos todo lo que somos y tenemos. Como nos dijo el Dr. Scott Hahn: La misa, y me refiero a cada misa, es el cielo en la tierra. Literalmente. esta es la verdad, y una realidad que supera nuestro entendimiento. Como cuerpo místico de Cristo, la Iglesia es una, aunque se encuentra en 3 estados: triunfante, en el cielo; purgante, en el purgatorio; y peregrina, en este mundo. En cada misa, todos estamos unidos, por eso decimos que ir a misa es ir al cielo. Lo más hermoso es que siendo la misa nuestra adoración y entrega a Dios,
aún así, Él se da a sí mismo a nosotros. Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Juan 6, 53-57. La persona que diga que sale vacía de la misa, es porque no reconoce la verdad en las palabras de Jesús, como el pan de vida. No podemos recibir nada mejor, para nuestra santificación, que el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Salvador, Jesucristo, en la Santa Eucaristía. La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Catecismo de la Iglesia Católica 1382. Para los que están en situaciones irregulares, y por ello no pueden comulgar, el Papa Francisco les dice: Sobre la mesa hay una cruz, que indica que sobre aquel altar se ofrece el sacrificio de Cristo, es el alimento espiritual que allí se recibe, bajo el signo del pan y del vino. Junto a la mesa está el ambón, es decir, el lugar desde el cual se proclama la palabra de Dios, y esto indica que allí nos reunimos para escuchar al Señor que habla mediante las sagradas escrituras y, por lo tanto, el alimento que se recibe es también su palabra. A los que no pueden comulgar, se les invita a recibir el pan de la palabra y realizar una comunión espiritual. Terminando con una de las excusas más comunes para no asistir a misa, tenemos la siguiente: Es que no tengo tiempo, el domingo es mi día libre. En esta situación, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuál es la prioridad en mi vida? Si el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas, decir que no tenemos tiempo, es decir que Dios no es lo primero en nuestra vida. El Catecismo de la Iglesia Católica 2181 nos aclara este punto. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños, o dispensados por su propio pastor. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Como bautizados, convertidos en hijos e hijas de Dios, debemos adorar a nuestro Padre Celestial, y decir sí a la invitación de la Cena del Señor, la Cena del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Muy acertadas son las palabras del obispo de Kansas, Gerald L. Vinke. Ir a misa es decir, quiero ir al cielo. Decir no es decir, realmente no quiero estar con Dios en la fiesta de bodas del cielo. Es un profundo dolor para Dios cuando rechazamos esta invitación personal. Busquemos la manera de darle la gloria y la honra que se merece nuestro Dios, pues a Él le debemos todo, no solamente la vida y los medios para vivirla, sino la entrega de su amado Hijo, Jesucristo, que con su sacrificio en la cruz y su resurrección, nos abrió las puertas del cielo. Dios te bendiga siempre.